El tratamiento psicopedagógico es una de las fases del proceso psicodiagnóstico que llevamos a cabo los psicopedagogos. Este proceso está dividido en dos fases. La primera, que es la fase diagnóstica, donde tratamos de conocer qué le pasa al niño, ¿sí? Cuál es el síntoma que tiene, cuál es la característica, cuáles son las conductas que manifiesta, por qué las manifiesta y hacemos una hipótesis diagnóstica. ¿Sí? Entonces, en esta primera etapa, que comienza desde el momento en que se pide la consulta, trabajamos con el motivo de consulta, el encuadre, las entrevistas, las técnicas que aplicamos para saber qué es lo que le está pasando a ese niño. Y luego la segunda etapa es el tratamiento. Es decir, una vez que tenemos la hipótesis diagnóstica, tenemos que ver cómo solucionamos, cómo mejoramos, cómo intervenimos para resolver esta situación problemática que se ha manifestado, que han manifestado en el motivo de la consulta. Los problemas que se pueden manifestar son tres tipos de problemas: los interaccionales, los cognitivos o los mixtos. Con los problemas interaccionales tenemos que tener mucho cuidado, saber detectar muy bien y también saber dar un paso al costado si el problema no es específicamente psicopedagógico. ¿Por qué? Porque los problemas interaccionales son la manifestación de las conductas del niño, es decir, cómo el niño se manifiesta en la escuela, y esto está relacionado con la afectividad del niño. Por ejemplo, un niño que es agresivo siempre, es agresivo en la casa, es agresivo en la escuela, es agresivo desde que nació, es agresivo a partir de la pérdida de su madre, es agresivo a partir de que se separaron los padres, seguramente, pero no involucra al aprendizaje. Seguramente esto nosotros vamos a tener que saber decirle a los padres que este es un problema que lo tendrá que tratar un psicólogo, ¿sí? Porque es un problema afectivo y el niño no necesita un psicopedagogo, necesita un psicólogo para poder resolver un duelo, por ejemplo. En cambio, si el problema es cognitivo, sí es específico del psicopedagogo, porque nosotros hacemos intervención dentro de este proceso del aprendizaje del niño y los problemas que tenga el niño dentro de estos procesos de aprendizaje. Puede ser un déficit en el nivel cognitivo, puede ser que el niño no sepa leer, que no pueda leer, que tenga dislexia, que tenga discalculia, que sea hiperactivo, que sea un niño que esté dentro del espectro autista, por ejemplo, que fundamentalmente, lógicamente, va a tener problemas en el aprendizaje, ¿verdad? Luego, el otro, Amitron habla de los problemas mixtos. Los problemas mixtos son aquellos que están relacionados los interaccionales con los cognitivos. Es decir, que un interaccional, un problema afectivo, una conducta, interviene y perjudica el aprendizaje. O también puede ser que la escuela desencadene un problema afectivo o una conducta. Por ejemplo, la fobia escolar es el rechazo que tiene el niño por la escuela, por ir a la escuela, por la institución, porque lo que la institución representa, que son límites, normas, determinadas conductas que cumplir. Entonces, ese rechazo, esa fobia que el niño le tiene a la escuela, hace que el niño vaya a tener determinadas conductas, ¿sí? Agresivas, abúlicas, la no participación en el grupo, manifiesta como que no comprende los problemas y especialmente no los desea hacer a los problemas. Entonces, acá tenemos un problema afectivo, de rechazo a la escuela, de fobia escolar, que determina o causa problemas en el aprendizaje. Entonces, allí también nosotros tenemos que intervenir.
Cuando nosotros hablamos del proceso diagnóstico, en el proceso diagnóstico tenemos 3 niveles que vamos a contemplar fundamentalmente. Lo primero que hacemos en el proceso diagnóstico es describir, ¿sí? Hacer una descripción detallada de los síntomas del niño. Esa descripción la van a hacer los padres cuando tengamos la entrevista con los padres. Esa descripción lo va a tener que hacer los docentes o el docente involucrado o algún profesional que también esté involucrado con el niño. Y nosotros vamos a tener que tomar nota de todo lo que ellos dicen, porque a veces vamos a ver que no coincide lo que dice la familia con lo que dice la escuela, ¿sí? Dentro de esta descripción nosotros vamos a tener que considerar y vamos a tener que investigar cuándo se desencadena esa conducta, qué desencadena esa conducta, por ejemplo, con qué frecuencia se da y cuáles son las reacciones del ambiente. Es decir, ¿qué desencadena esa conducta? Es por qué se da. Si el niño viene bien, la madre dice, mira, lo traje en el auto vino bien, llegó, entró a la escuela y empezó a patear, empezó a tirar los útiles, es decir, y casi todos los días lo hace, y los días que está contento son los días que no viene a la escuela. Entonces, estamos viendo que hay conductas que no la tiene en la casa, pero sí la tiene en la escuela. Entonces, está pasando algo en la escuela. Tenemos que ver si es en la escuela, es la institución escolar, es con los amigos, es con los compañeros o es con la docente. Entonces vemos que acá lo que desencadena esa conducta de rebeldía es la llegada a la institución. Después tenemos que ver con qué frecuencia, si lo hace siempre, si lo hace a veces, si es casi nunca, ¿está? Entonces, ahí es otro dato importante que tenemos que averiguar y después, lógicamente, tenemos que hacer una triangulación con la información que recibimos de la familia, de la escuela, de compañeros, de otros profesionales que también lo traten al niño, para sacar de allí una conclusión. Porque a veces los padres dan una información y los docentes dan otra información. Entonces, ¿yo con qué información me quedo? ¿Con la de la familia o con la de los padres? Después, el segundo nivel es el nivel nosológico. Acá debemos describir el problema desde la teoría. Es decir, una vez que nosotros tenemos la descripción de todas las características y demás, tratamos de ubicar esa característica y analizarla desde la teoría. Por ejemplo, si hablamos de la agresión en la escuela y si estamos sospechando que el niño tiene una fobia escolar, lo que vamos a hacer es analizar eso desde la teoría. Vamos a buscar información, vamos a buscar diferentes autores que hablan de qué es la fobia escolar, cómo se da, qué características tiene y demás, para poder encuadrar todos estos síntomas y esta conducta dentro de un problema, ¿sí? O, por ejemplo, si vemos que el niño no ubica bien las letras como las tiene que ubicar, que omite alguna letra o que la cambia de lugar, demás, estamos sospechando de una dislexia. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos información, especialmente la última información que exista sobre dislexia. O sea, ubicamos todos estos síntomas que aparecen en esta conducta que manifiesta el niño dentro de un marco teórico. Y el último nivel es el etiológico, es decir, contar con una detallada historia personal del niño, ¿sí? Y de la familia. Nosotros, yo le decía hoy, cuando hacemos la descripción desde la familia, los docentes, los compañeros y también los otros profesionales que lo estén tratando. Cuando nosotros tenemos información del niño, tenemos que tener una información desde el nivel biológico, ¿sí? Análisis de los niños, le podemos pedir diferentes análisis. Por ejemplo, un niño que esté anémico seguramente va a tener determinadas conductas en la escuela. Puede tener desgano, dormirse en la clase, rechazo por
todo lo que pasa a su alrededor, ¿sí? Porque en realidad biológicamente no está en buenas condiciones. O chicos que tengan parásitos también van a determinar determinadas conductas. También le puedo pedir un estudio neurológico, ¿sí? Por ejemplo, a un niño que yo sospecho que es hiperactivo, yo le puedo pedir a la mamá que haga un estudio neurológico, un mapeo o un electroencefalograma para así determinar y ubicar bien qué es lo que le pasa al niño y dentro de qué problema estamos ubicándolo. Por eso decimos que el rastreo tiene que ser biológico, psicológico, social. Biológico, la parte psicomotriz, la parte neurofisiológica, el desarrollo, ¿sí?, del niño, es decir, cómo camina, si caminas con dificultad, sin dificultad. Psicomotriz, tenemos que ver la parte de lateralidad, si el niño es diestro o es zurdo, como si tiene motricidad fina o motricidad gruesa. Bueno, esos son todos los datos que yo voy a tener, después de lo psicológico también, es decir, la personalidad del niño, las conductas, cómo él recibe la información. Y dentro del ámbito social vamos a ver el contexto familiar, el contexto escolar, el contexto económico y sociocultural. Todo esto es muy importante porque también a veces el contexto sociocultural y determinadas pautas que se le dan al niño son las pautas que el niño después va a mostrar en la escuela y las va a repetir. Entonces, ¿quiénes intervienen fundamentalmente en este proceso psicodiagnóstico? Interviene el paciente, la familia, el psicopedagogo y el docente. Sí o sí, esto es fundamental. Si alguno de estos elementos, yo siempre digo que los 3 ejes para que el niño o el paciente salga adelante son la familia, el psicopedagogo y el docente. Si alguno de estos 3 ejes o estos 3 pilares no funcionan, el proceso psicopedagógico no va a ser un éxito, puede tender a ser un fracaso. Porque si yo soy el psicopedagogo y el niño viene a la consulta y yo no estoy, vení más tarde, vení mañana, y de los 3 días que tiene la semana o 2 días en la semana, no lo vi nunca, y dentro del mes que tiene 8 sesiones lo vi 3, acá la que está fallando es el psicopedagogo, o el psicopedagogo no se relaciona con el docente, no le lleva información, no hace un vínculo con el docente para poder trabajar con el niño, acá el que falla es el psicopedagogo. Si por el contrario los padres hacen lo mismo, es decir, no lo traen a la consulta, se le da determinadas actividades que el niño tiene que hacer en la casa y no las hace, va poco a la escuela, porque si llueve no lo manda a la escuela, si hay una maestra suplente no lo manda a la escuela, entonces lógicamente acá está fallando la familia. O también puede ser que falle el docente, cuando el docente no acepta la intervención del psicopedagogo y pretende que el niño cumpla los mismos objetivos que cumple el resto de sus alumnos. Entonces aquí vemos que el pilar, la falla, está en el docente. La idea es que los 3, familia, psicopedagogo y docente, funcionemos bien. Que el psicopedagogo haga su parte como corresponde, que el docente acepte las indicaciones y siga las indicaciones del psicopedagogo y que la familia también lo haga. A veces cuando nosotros vemos que esto no está dando resultado porque la familia no viene, no lo trae, la consulta comienza a las 9 de la mañana y lo trajo 9:15, donde el chico ya perdió 15 minutos de una sesión de 40 minutos, entonces la idea es que hagamos una pausa, paremos, volvamos a hablar con los padres y le digamos, si ellos no van a cumplir con estas determinadas conductas, es preferible que el niño no venga más, ¿sí? Porque si no, este proceso a nosotros no nos sirve y menos le sirve al paciente. Después hay otras personas que intervienen también, que son los compañeros, que van a dar información relevante de cuál es la relación con ellos. A veces los compañeros nos dan mejor información que los padres y los maestros. También otros profesionales como psicólogos, orientadores, trabajadores sociales y los médicos, neurólogos, pediatra,
médico clínico son también los que van a dar información relevante, ¿sí? Pero ya no es una relación durante todo el proceso, sino que esta es una información en algún momento del proceso, que generalmente en la parte diagnóstica. Muy bien, esto al niño, al paciente, le trae mucha angustia, que aunque a veces no se demuestre como en esta carita, así llorando y demás, nosotros vamos a ver que el niño está angustiado, porque si viene a un tratamiento es porque está enfermo, ¿sí? Porque algo le pasa, porque no cumple con los objetivos de la familia. Y acá tenemos un montón de cosas que podríamos hablar. Por ejemplo, si es el niño del medio, si es el mayor anda bien y el del medio anda mal, o es el más chico. Si los mismos hermanos se burlan porque él tiene que ir al psicopedagogo y él no sabe si el psicopedagogo es un médico o está loco y hay que arreglarle la cabeza, porque hay veces que los hermanos creen que porque va al psicopedagogo es porque el hermano está loco. O sea, hay una distorsión tan grande de no saber cuál es nuestra función específicamente. Entonces lo que nosotros tenemos que es aliviar, digamos, esto que al chico le pasa. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que nosotros ya tenemos este diagnóstico, comenzamos el tratamiento y ya he hablado de este concepto que es la adherencia. La adherencia es el compromiso que todas las personas involucradas tenemos que hacer con este proceso, tanto en la parte diagnóstica como en la parte de tratamiento. La adherencia es tomar en serio el tratamiento, que los padres, como le digo, cumplan, que los docentes cumplan, que los directivos lo hagan y por supuesto el psicopedagogo también. Es decir, que tengamos un compromiso, que esto es un proceso que tiene objetivos y que los objetivos en un tiempo determinado los tenemos que cumplir. Y que los vamos a cumplir, pero sí, todos hacemos un compromiso. El otro elemento fundamental en todo el proceso y en el tratamiento, por supuesto, es la contención. Por eso yo le mostraba hoy la carita triste. El niño generalmente está muy confuso. ¿Por qué viene al psicopedagogo? Hay chicos que le encanta venir al psicopedagogo y hay otros chicos que no, que lo sufren. Lo sufren porque se le burlan, lo sufren porque es el enfermito que tiene que venir a trabajar. Entonces, primero nosotros tenemos que contenerlo. Y esa contención afectiva se da en estas, si nosotros aplicamos la psicoeducación, estamos conteniendo. Modificación del ambiente con estrategias compensatorias y con ejercicios de estimulación. La contención afectiva es la disponibilidad, la sensibilidad, la aceptación, la cooperación y la pertenencia. Es decir, yo le decía, estar disponible, ¿sí?, para la ayuda. Tanto la maestra como el psicopedagogo o la familia, estar disponible, que el niño sepa que puede contar con nosotros. Que si viene a la consulta y tenía una entrevista a las 5, yo a las 5 abro la puerta y lo haga entrar. Estoy disponible para él. Ahora yo te voy a ayudar. ¿Sí? Lo mismo la maestra y lo mismo los padres. Porque a veces el problema fundamental pasa por la casa. Porque el chico tiene que hacer una serie de actividades y no la hizo. O se la hizo la mamá para que yo no la rete en el consultorio. ¿Sí? Y uno nos damos cuenta que el chico no lo hizo. Entonces, eso no es disponibilidad. Disponibilidad es decir, bueno, me comprometo a hacer esto y estoy disponible para ayudarte. La aceptación del problema. Tiene que aceptar la familia, lo tiene que aceptar la escuela, lo tiene que aceptar el psicopedagogo y lo tiene que aceptar, lógicamente, el paciente. ¿Sí? Él tiene que adaptar los contenidos. Es un niño que va a estar en 3er grado, pero no va a poder memorizar las tablas. Entonces la maestra tiene que aceptar que ese niño va a trabajar de otra manera. ¿Sí? Vamos a tratar de que multiplique, que divide, que sume, que resta, pero no igual que los compañeros, lo va a hacer distinto.
Lo va a hacer, pero en diferente manera, con estrategias adecuadas. Eso es la aceptación y eso es la cooperación. Y con todo esto estamos conteniendo efectivamente al niño. Hoy les dije de psicoeducar. Cuando hablamos de contención afectiva también estamos hablando de psicoeducar. ¿Qué es la psicoeducación? Cuando nosotros hablamos de la psicoeducación hacemos referencia a la información que le vamos a ofrecer al paciente, a los padres, a los docentes de el tratamiento psicopedagógico. ¿En qué consiste? ¿Sí? Pero también en qué consiste el trastorno que tiene el chico. Si nosotros vemos que el niño tiene dislexia, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el niño, con los padres y explicarle qué es la dislexia, en qué consiste, ¿sí? ¿Por qué el niño escribe de esta manera? Pero no le tenemos que ocultar al niño como que fuera un pecado. Porque a veces decimos, bueno, que vengan los padres, no voy a hablar con los padres, pero en algún momento tengo que hablar con los padres y con el niño. No tiene que ser un pecado, no tiene que ser un secreto. Tiene que ser un trastorno que el niño tiene, en qué consiste y qué vamos a hacer. Bueno, la dislexia consiste en esto, estas son las características y para que él pueda lograr determinado proceso escolar, vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿sí? Que el niño sepa que va a tener estrategias adecuadas, pero el objetivo es que él logre el aprendizaje. ¿Está? También a la maestra y a los directivos de la escuela donde va, también le tenemos que dar información. Entonces, cuando hablamos de la psicoeducación, estamos hablando de todas las preguntas que van a aparecer con respecto al trastorno que manifiesta el niño y cómo lo vamos a mejorar. Acá no hay secretos, ¿sí? No podemos violentar tampoco la intimidad del niño. Lo que vamos a decir es en qué consiste el trastorno, cómo lo vamos a solucionar y cuáles son las estrategias que vamos a utilizar. Que ellos sepan todos que lo que queremos es mejorar las conductas. Lógicamente, acá no vamos a hablar de la información, de la historia clínica del niño, de la historia familiar, no. Lo que vamos a decir es, bueno, este trastorno consiste en esto, ¿sí? Estos son los síntomas, estas son las características, estas son las conductas y a partir de ahora vamos a trabajar de esta forma. Eso quiero que quede bien claro. Luego, también esa contención afectiva está relacionada con el esquema familiar, con el ambiente. Cuando hablamos del ambiente estamos hablando del lugar donde el niño vive, ¿sí? El ambiente parental. Hay diferentes clasificaciones de los esquemas parentales. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, aunque nos duela y aunque muchas veces nos suceda, es tratar de evitar juzgar a los padres. Porque a veces los padres hacen lo que pueden, ¿está? Tenemos que ver la parte positiva y a partir de esa parte positiva poder trabajar con los padres. Porque a veces decimos, no, porque los padres no quieren, porque el padre no lo trae, porque el padre esto, porque la madre lo otro, porque... Sí. Y eso es una crítica que no le sirve al niño, no le sirve a los padres, no nos sirve a nosotros y no le sirve a la escuela. Y luego puede generar conflictos. Lo que sí vamos a tratar de determinar qué esquema parental tiene ese niño, ¿sí? Cuando hablamos de estilos educativos parentales, hay 4 tipos de esquemas parentales. Están los padres permisivos, es decir, los que permiten todo, ¿sí? Como si le damos una tarea, no, pero no quiso venir, mira, te llaman por teléfono, mira, yo no voy a ir porque él no quiere, porque tiene frío, porque está con sueño. Bueno, ese es un padre permisivo, padre que le permite todo al niño. Ese padre no le sirve a los chicos. No le sirve a los niños, porque los niños tienen que tener límite y tienen que tener afectos, contención afectiva, pero también tienen que saber que hay determinadas normas y determinados límites que se tienen que cumplir.
Después tenemos los padres negligentes. El padre negligente es aquel que está más preocupado por sí mismo que por el niño, ¿sí? Y el padre, cuando el niño viene a preguntarle algo o algo quiere del padre, dice, no, déjame, estoy trabajando, después anda a preguntarle a tu mamá, yo estoy ocupado, mirá, vengo de trabajar, estoy cansado, quiero dormir y vos me venís a preguntar. O sea, eso es un negligente, es un padre que en realidad no tiene ninguna relación afectiva con el hijo, no le interesa lo que le pasa al hijo, está preocupado por lo que le pasa a él, por la preocupación que tiene él. Lógicamente tampoco es un padre que nos va a ayudar mucho, vamos a tratar de qué manera lo podemos trabajar. Después tenemos el padre autoritario. Bueno, las dos veces puse, bueno, uno es autoritario y el otro es autoritativo. Bueno, el padre autoritario, lógicamente, es el que determina que las cosas se hacen como él dice, a la hora que él dice y como él dice, ¿sí? Un niño que tiene un trastorno no puede cumplir a veces con esa pauta, hacerlo como vos decís, a la hora que decís, con la estrategia que vos decís, y acá se hace lo que yo digo. En cambio, el padre autoritativo es aquel que puede compensar dos cosas. La autoridad como la puesta de límites, de reglas, de normas, pero con afectividad, ¿sí? Y es aquel padre que dice, espera, voy a ver si te puedo ayudar, cómo lo hacemos. Yo te voy a mostrar cómo se hace y luego lo vas a hacer vos. Hay un video en internet, en YouTube, que quiero que lo busquen, que está muy bien graficado estos estilos educativos parentales. Es un niño, la escena está marcada 4 veces, es un niño, su papá está trabajando en un escritorio y el niño viene a atarse los cordones. Entonces el padre lo ve y el permisivo le dice, no, atate los cordones como vos querés, como te salga, y si no, andá con los cordones desatados, ¿sí? El padre negligente es aquel que le dice, otra vez vení, ya te enseñé cómo se atan los cordones, mirá, yo tengo que hacer un trabajo, estoy apurado, no sé, andate, arreglate con tu madre, a mí no me molestes, ¿sí? El padre autoritario le grita y le dice, ya te enseñé cómo se atan los cordones, ¿cuántas veces querés que te enseñe? ¿No ves que vos no aprendés nunca? Y el autoritativo va a decir, bueno, yo ya te enseñé cómo se atan los cordones, pero te voy a volver a enseñar. Mira, yo te voy a atar el cordón derecho de tu zapatilla y vos lo harás con el izquierdo. Quiero que mires bien cómo yo lo hago y luego vas a imitar lo mismo en tu otro cordón. Vamos a hacerlo paso a paso para que vos puedas ir aprendiendo. Muy bien, acá tenemos un padre que no le hace el trabajo, que le muestra, pero le determina que después va a tener que hacer él, ¿sí? Y eso va a reflejar diferentes conductas en el niño. Lógicamente, los mejores son los autoritativos, aquellos que ponen límites, reglas, normas de lo que se debe hacer, pero con la afectividad. Tienen tanto de autoridad como de afectividad. Muy bien, después otro de los elementos fundamentales es la adecuación metodológica. Cuando nosotros hablamos de adecuación metodológica, no estamos hablando solamente de adecuaciones de contenidos curriculares, porque a veces cuando nosotros hablamos de adecuación de contenidos curriculares, estamos en poner más o menos contenidos y hablamos de adecuaciones significativas o no significativas. Cuando nosotros hablamos de adecuaciones metodológicas, estamos hablando de formas, de métodos, de estrategias que vamos a buscar para que el niño aprenda. Es decir, es lo que Vygotsky nos hablaba de andamiaje, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de andamiaje, es el andamio, es el lugar, es donde nos ponemos para ayudar al niño a lograr su aprendizaje. Es decir, qué elementos vamos a buscar
para que el niño aprenda, para que el niño logre el contenido, ¿sí? Esas estrategias se llaman estrategias compensatorias, donde nosotros ponemos el foco en la autonomía del niño, donde el niño puede hacer. Por ejemplo, un niño que está diagnosticado dentro del espectro autista, seguramente no va a aprender las tablas de la misma manera que la van a aprender otros chicos, ¿sí? No va a poder memorizar las tablas, no va a poder memorizar el proceso de las tablas de multiplicar. Pero sin embargo, yo puedo trabajar de otra manera, ¿sí? Puedo trabajar con la calculadora o puedo trabajar con los dedos, ¿sí? A partir de los dedos, que él vaya buscando el resultado de cada una de las tablas. Ustedes saben que si nosotros ubicamos los dedos de la mano izquierda y los dedos de la mano derecha de una manera determinada, vamos a poder sacar la tabla del 6, la tabla del 7, la tabla del 8, la tabla del 9, la tabla del 10 y también la tabla del 1 al 5. Y también podemos hacerlo de otra manera, por ejemplo, la tabla del 9, ¿cómo la podemos sacar? El niño la sabe sacar, la puede escribir al costado de la hoja y él tiene la tabla. También podemos trabajar con las tablas en la mano, ¿sí? No es necesario que el chico se la aprenda de memoria, lo que yo necesito es que sepa el mecanismo de cómo se multiplica y de cómo se divide. Entonces, ahí vamos a buscar diferentes estrategias que las vamos a adecuar, por eso hablamos de estrategias compensatorias, pero que esas estrategias están relacionadas con el foco de la autonomía del niño, de lo que el niño puede hacer. Entonces podemos trabajar con las tablas, pero con los dedos, enseñarle a ubicar los dedos de la mano izquierda y de la mano derecha de una manera determinada que él vaya sacando cuánto, por ejemplo, es 7 por 7, ¿sí? Que después les voy a hacer un video si quieren con estas estrategias. Esa es la idea, que a través de estas estrategias compensatorias el niño logre. Bueno, después puedo usar calculadora, puedo utilizar reglas, puedo armar, por ejemplo, para un chico disléxico, una regla transparente que solo va ubicando el renglón, para que el niño no se pierda y la única palabra que vea es la palabra que aparece en la regla, ¿sí? Que eso se hace con papel celofano, con papel transparente, para que el niño lea palabra por palabra y no se pierda en el espacio. Puedo utilizar cronómetros, tabla con los dedos, puedo utilizar andamiajes por sus propios medios, que él solo busque estrategia para llegar a ese resultado. Hay chicos que, por ejemplo, en las tablas van sumando. 2 por 1, 2. 2 por 2 no saben, pero saben que si al 2 yo le sumo 2 me va a dar 4. Entonces 2 por 2 es 4. Si a ese 4 le sumo 2 me va a dar 6. Entonces 2 por 3 es 6. Solo lo van buscando. Hay niños que, por ejemplo, para sumar necesitan palitos y otros que necesitan, para sumar el número más grande de la suma lo pongo en la cabeza. Yo tengo que sumar 2 más 8, más 1 más 8, por ejemplo. Entonces, en vez de seguir ese orden, 2 más 1 más 8, toman el 8 primero. El 8 lo ponen en la cabeza, porque es el número más grande. Después, 8 más 1, 9, más 2, 11. Pongo 1, llevo el otro 1. Es decir, lo que estoy buscando es estrategias para que él pueda lograr sumar, que a veces la encuentra por sí solo. Por ejemplo, uno de los ejercicios para identificación de las palabras acentuadas que tanto problema tienen los chicos con las palabras graves, drújulas y agudas, es utilizar la palabra cega, ¿sí? Que después también les voy a hacer un video para que ustedes sepan cómo es de una palabra muy fácil, de una forma muy fácil. Por ejemplo, yo busco una palabra, cualquier palabra, y, por ejemplo, digo división. Divido en sílabas, división.
y luego pongo las letras SEGA de atrás para adelante, entonces la A va a corresponder a la última, que es Sion, la G va a corresponder a Vi y la E va a corresponder a Di, división. La palabra acentuada es la última, ¿sí? La última sílaba y corresponde a la letra A de SEGA. Por ejemplo, ahí estamos frente a la palabra aguda. ¿Está? Si hubiera puesto árbol, por ejemplo, en este caso, estas palabras están acentuadas, es decir, la sílaba tónica está acentuada. En el caso que la sílaba tónica no esté acentuada, como por ejemplo cartel, también puedo utilizar, primero voy a escribir cartel, después voy a dividir la palabra y una vez que yo busque la sílaba tónica, vamos a ver dónde la sílaba tónica se ubica. Si se ubica en la A, es aguda, si se ubica en la G, es grave, y si se ubica en la E, es esdrújula, ¿sí? Pero sería bueno que yo se los grafique para que ustedes puedan comprender. Bueno, y de esa manera podemos seguir con muchísimas estrategias que hay para que el niño aprenda. O sea, y a la maestra no le interesa si el niño tiene en una regla escrito esta palabra SEGA, ¿sí? No perjudica al aprendizaje y hace que el niño pueda identificar perfectamente. A mí me ha pasado en algunas oportunidades que la maestra dice, no, bueno, pero lo que pasa es que los demás alumnos hacen lo mismo y no aprenden la regla, ¿sí? Por ejemplo, yo le pongo adelante y le divido adelante, ¿sí? Ahí tenemos 4 sílabas, entra perfectamente la palabra SEGA, ¿sí? La S de SEGA significa sobreesdrújula, la E significa esdrújula, la G significa grave y la A significa aguda. Una vez que yo dividí la palabra adelante, marqué LAN como la palabra, la sílaba tónica, debajo voy a poner la reglita o voy a escribir SEGA. Entonces la S va a corresponder a la A de adelante, la E a D de adelante, la G a LAN de adelante y la A a T de adelante. Por lo tanto, la palabra es una palabra grave porque va a coincidir con la G. Bueno, y así hay muchísimos métodos que nosotros empleamos. Entonces, en el tratamiento, ¿nosotros qué hacemos? Buscamos determinadas estrategias para que el niño pueda solucionar su problema o por lo menos pueda buscar estrategias para lograr el objetivo que es el aprendizaje. El tratamiento le podemos dar el alta, es decir, cuando creemos que ya se ha solucionado el problema. Hay problemas que no se solucionan nunca, como la dislexia, es decir, vamos a vivir buscando estrategias para que él pueda llevar adelante el aprendizaje. Y a veces en el tratamiento le tenemos que dar la baja, es decir, cuando el padre no cumple y demás, decirle, bueno, hasta acá llegamos, anda a otro profesional. O la verdad que el problema requiere de otro profesional, o también tenemos que ver la transferencia y la contratransferencia para ver cómo estamos en ese momento y derivar o no al paciente. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Vamos a ver el próximo video para darles algunas herramientas para que ustedes puedan